Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Dr. Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, con el permiso de cada uno de ustedes, vamos a compartirles hoy acerca de la porción de esta semana, que tiene por nombre la Parashá Pinjas. Esta porción de la Torá es la octava sección del libro de Números, que comienza con el relato del nombramiento que hiciera Dios de Pinjas, sobrino nieto de Moshe, como sacerdote. Continúa con el último censo en el desierto, las leyes de la herencia, las transferencias del liderazgo de Moshe a Yehoshua, y también nos habla de los sacrificios diarios y los relativos a las festividades. La Parashá Pinjas y la que le antecede, que es la Parashá Balak, son dos de las 5 secciones que se denominan en función de las personas, es decir, que tienen el nombre de una persona. Las otras 3 son la Parashá Noach, la Parashá Yitro y la Parashá Korah. Los sabios de Israel exponen que la comparación entre estas dos personalidades, Balak y Pinjas, son características opuestas de un extremo al otro. Para esto tenemos que aprender algo de estas comparaciones opuestas entre estos dos personajes. Por un lado, Balak, rey de Moab, ante la amenaza de los israelitas, se torna pasivo y pretende que otros, como el brujo Bilam y el pueblo midianita, lleven a cabo la defensa que él mismo debió haber ejercido. Por otro lado, Pinjas, que es un hombre de acción, no era de los que se quedaban de costado esperando que otros hicieran lo que debía hacerse, sino que él mismo era quien en el momento indicado ejecutaba la acción decisiva. Su postura era lo que expuso el gran sabio Hillel: donde no hay hombres, procura ser tú un hombre. Avot 2.5, Pirkei Avot. Tal como surge del relato de la Torá, Balak no tuvo éxito en sacar de la boca del brujo Bilam maldiciones contra los israelitas. En contraposición, si hubo consecuencias sumamente favorables para el pueblo de Israel de la decidida acción de Pinjas en aras de salvaguardar la moral del pueblo y el honor de Hashem. Estas dos secciones, la sección anterior, la de Balak, y esta de Pinjas, deben servir como enseñanza para toda persona en todo momento. No postergues para mañana lo que es imperioso realizar hoy, y no cargues sobre otros lo que te corresponde a ti realizar. La Parashá Pinjas es una de las 2 secciones de la Torá que comprenden todas las festividades del calendario hebreo. La otra sección es la Parashá Emor, que se encuentra en el libro de Vayikra, que menciona en el capítulo 23 del libro de Levítico cada una de las festividades de la Torá. En general, esta Parashá Pinjas suele caer en las 3 semanas que van desde el 17 de Tamuz, el 17 del cuarto mes, que se conmemora la caída de las murallas de Jerusalén, y el 9 de Av, que conmemora la caída del gran templo, en las que guardamos estas 3 semanas de duelo por estas desgracias ocurridas. Surge entonces el interrogante de por qué la alegría de las festividades debe entremezclarse con la expresión de duelo propia de estos días de duelo. Nuestros sabios lo explican de esta manera: en estos días los israelitas, el pueblo sagrado, guardan profundo duelo por la destrucción de Jerusalén, por el gran templo y demás desgracias acontecidas entonces. Y por eso es que justamente en tales momentos se lee la festividad de Israel para levantar el espíritu y evitar que, lo Aleinu, Hashem no lo permita, caigan en el desánimo.
y también el regocijo que evocan las festividades sirve a los fines de atenuar de algún modo los efectos de la amargura propia del duelo. Volviendo al tema de Pinjas, Pinjas había logrado poner fin a una plaga que había matado a 24,000 personas como castigo por haber caído en los abismos de la inmoralidad con las mujeres moabitas y madianitas. Pero en vez de ovacionarlo, la gente lo acusó de haber cometido un asesinato y protestaron que este nieto de aquel que había engordado becerros para sacrificarlos en los altares de la idolatría había tenido la audacia de matar a un príncipe de Israel. Para poder entender esto, debemos entender que el padre de Pinjas desposó a una de las hijas de Yitro, sí, el mismo Yitro que era suegro de Moshe. Por lo tanto, Yitro, en una época antes de conocer la Torá, era sacerdote de Midian, quien era asimismo llamado Putiel. El término Putiel significa el que engorda para sacrificar. Es decir, que Yitro fue un hombre que sacrificaba y por lo tanto era el abuelo de Pinjas. Sin embargo, ante esto, Dios declaró que, lejos de ser un homicida, Pinjas era un héroe, cuya acción drástica había salvado a un sinnúmero de vidas. Por cierto, Dios lo nombró como descendiente de Aarón, Pinjas ben Aarón, quien se distinguía por el amor de sus congéneres y su incesante búsqueda de la paz. Más aún, Dios lo recompensó designándolo como Cohen, que implicaba un pacto de paz y no de muerte. La Torá en esta parashá entonces nos dice que Pinjas fue bendecido con un pacto de paz establecido por Hashem. ¿Por qué? Por su valiente acto, el acto de haber detenido una plaga que había azotado Israel. En otras palabras, cuando Bilán se dio cuenta de que no logró maldecir al pueblo, planeó con Bilán mandar a mujeres midianitas para incitar a pecar a los varones del pueblo y de esa forma enojar a Hashem, sabiendo que nada les molesta más a Hashem que este tipo de pecado. Hubo una enorme plaga en la cual murieron 24,000 personas de Israel producto de este pecado. Esta plaga no cesó hasta que Pinjas se levantó y mientras tenía relaciones mató a Simri ben Salú, jefe de la tribu de Shimón, junto a Cosbi Baxur, hija de uno de los reyes de Midian. En recompensa y reconocimiento de este acto de gran coraje, Hashem le garantizó a Pinjas un pacto de paz y de sacerdocio para siempre. Los sabios nos dan una frase importante que dice: no hay recompensa para los mandamientos en este mundo, sino que su pago será en el mundo venidero. ¿Por qué entonces la acción de Pinjas tuvo una recompensa inmediata por lo que él realizó? Lo que hizo Pinjas requirió poner en riesgo su propia vida. Él literalmente actuó sin que alguien lo apremiara, pues la halajá es esa: se debe atacar al que hace lo que hizo Simri. Sin embargo, esta halajá no se divulga. Como resultado, se detuvo la plaga después de que perecieron los 24,000 israelitas. Por lo tanto, la influencia para el pueblo de Israel fue grande. La gente no se quejó después de esto, a diferencia de lo que sucedió después de la muerte de Cora y sus seguidores. Sí, hubo algunos que menospreciaron a Pinjas, pero el énfasis fue por haber sido él quien mató a Simri, no por el acto en sí. La gente entendió después de que se detuvo la plaga que tenía que actuar de esa manera. También después del castigo de los espías, hubo algunos que trataron de ir a Israel por sí solos y fueron muertos por los enemigos.
Sin embargo, lo que hizo Pinjas fue aceptado. Todos quisieron ese hecho, ya que provino de alguien externo que mostró una gran valentía. Por lo tanto, merecía ser recompensado, pues no resultó nada negativo de su obra. Pinjas cuida con gran celo el honor de Hashem, y Hashem le da como regalo la paz a él y a su simiente, y le concede este pacto de sacerdocio eterno. Nuestros sabios dicen que comparable a ese pacto de paz es recibido por aquellos que estudian Torah. Dicen así: por estudiar Torah no se puede haber pérdida. A quien que hace estas cosas en aras del cielo, Hashem le retribuye. Esto es importante que lo podamos entonces entender. Muchas lecciones hay en esta parashá, pero estaremos compartiéndolas en otra oportunidad. Shalom Ubraja.